Continuamos en directo a América de France 24 con nuestra sección En Contexto, en la que analizamos los hechos ocurridos en Ecuador y cómo está la situación en el país en medio de la ola de violencia que vive. Por ello ya me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, buenas noches. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y hoy vamos a hablar del manejo de la población penitenciaria porque incluidos los cabecillas o líderes de estas bandas delincuenciales, pues esto ha sido un dolor de cabeza para las autoridades del país y todo radica justamente en el control de las prisiones que aún lo tienen. Sí, precisamente, aunque en los últimos días hemos visto imágenes en las que militares ingresan a las cárceles del país, colocan a los reos de rodillas o acostados, cantan el himno nacional o incluso carros del ejército ondeando banderas del Ecuador en los exteriores de los centros penitenciarios. Sin duda son imágenes fuertes simbólicamente para un país muy golpeado. Pero el Estado y las propias bandas saben que aún no tienen el control completo. ¿Por qué? Precisamente por lo que ha señalado Valentina. El manejo de la población penitenciaria no está 100% controlada por las autoridades. Es decir, aunque la ley exige la estricta separación entre personas procesadas y sentenciadas, así como por niveles de seguridad, esto no se cumple en Ecuador. Se dejó de clasificar a los presos desde 2017. Los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad está marcada más por qué banda gobierna dicho espacio. Conversamos con el académico ecuatoriano Luis Astudillo, especialista en política criminal, y nos explicó cómo funciona ahora esta clasificación. Por afinidad de grupos de delincuencia organizada, aparte de dedicarme a la docencia, me dedico al libre ejercicio también, entonces soy testigo de primera mano cómo desde el momento que el juez le dicta prisión preventiva a una persona, el policía o el agente le pregunta ¿de qué GDO eres? Y le dice, soy de GDO ABC. Ah, ok, te toca ir a determinada cárcel. Soy de otro GDO, te voy a mandar a determinada cárcel. O ellos mismos les dicen al juez o le dicen a la policía, no me manden a tal centro porque ahí me pueden matar. Y entonces te mandan a otro lado. Esto significa que las bandas se fortalecen cada vez más dentro de las prisiones, porque presos en detención preventiva o condenados por delitos menores se ven obligados a cooperar con las organizaciones criminales. Incluso algunos tienen que adherirse a estas bandas simplemente por sobrevivir, por un acto de sobrevivencia. Ahora, tras el estado de excepción y declaratoria de conflicto armado interno, la policía y militares han realizado varias acciones. Desde el 9 de enero han habido más de 23.000 operativos a nivel nacional en los que han detenido a más de 2.000 personas, de las cuales 158 fueron por terrorismo y se han recapturado a 32 presos que se fugaron en estos días en este estallido de violencia en las diferentes prisiones. La gran pregunta es, ¿qué pasará con este número de detenidos? ¿Se volverán a las cárceles? ¿Volverán a alimentar las bandas organizadas en sus pabellones? De ahí que Luis Astudillo es enfático en señalar que se debe retomar el control del sistema de rehabilitación social, no solo el control físico, es decir, no solo ingresar a las cárceles, también controlar todo el manejo de la población penitenciaria. Bueno, sin duda estamos hablando de una situación crítica, al menos en el sistema penitenciario, y pues con el fin de resolver la situación de los líderes de las bandas que han provocado la violencia, pues el gobierno de Daniel Noboa ha propuesto la extradición, una figura que, si bien pues no es nueva en los planes de seguridad. Así es, Valentina, esta figura legal estuvo en el plan de Guillermo Lasso, el expresidente ecuatoriano, y ahora en el de Daniel Noboa. Pero la Constitución de Ecuador prohíbe la extradición de nacionales al extranjero. Lasso quiso introducirla en la Carta Magna a través de una consulta popular, pero fracasó, no tuvo el apoyo ciudadano. Ahora Noboa introduce la extradición en una nueva consulta popular prevista para los próximos meses. Pero la realidad de la extradición, como se la conocía antes, ha cambiado mucho. Luis Astudillo precisamente nos explicó varias razones. Una de ellas, ahora los que son extraditados pueden llegar a acuerdos con las autoridades, en este caso con autoridades norteamericanas, y obtener una pena considerablemente reducida. Incluso mencionó algunos casos de líderes de cárteles mexicanos que ya han salido en libertad tras un corto periodo en prisión y luego de haber sido extraditados precisamente. Entonces, ¿qué tan eficaz es la extradición en el combate al narcotráfico? Veamos lo que nos respondió Luis. Vamos a empezar desde el plano nacional. Extraditado alias Gerald y está a punto de ser extraditado, tengo entendido, Gato Farfán.
¿Han bajado los índices de criminalidad en el Ecuador? Para nada, al contrario, explotar. Vamos a México. Extraditado el Chapo Guzmán. ¿Qué pasó? Nada. Extraditado alias La Barbie. ¿Qué pasó? Nada. Entonces, la historia nos ha demostrado que la extradición como tal no solamente no disuade la delincuencia, sino que podría tener únicamente connotación económica para el país receptor, en este caso, Estados Unidos. Bueno, el presidente Daniel Noboa hace algunos días, hace unas semanas, había hablado de otra estrategia para el control de la población penitenciaria y era repatriar a 1.500 presos, entre ellos muchos colombianos que están en Ecuador. Así es, este anuncio alertó precisamente a las autoridades colombianas y el gobierno de Gustavo Petro anunció su colaboración, pero frenó las intenciones de un posible traslado masivo de los reos. La propia Constitución ecuatoriana y los tratados firmados entre Ecuador y Colombia prohíben la repatriación masiva de personas. Luis Astudillo nos señaló que no es más que una medida populista en medio de la violencia que vive el país. Veamos. No, estas medidas no dejan de tener el carácter populista. Ni siquiera te podría decir que son hiperpunitivistas, porque de punición no tienen nada. Simplemente trata de una u otra forma asimilar un mensaje disuasorio, nada más. Un trámite de repatriación puede durar incluso años. Ahora, ante el temor del ingreso de más de 1.000 presos a territorio colombiano, el Ministerio de Justicia de ese país dejó en claro varios puntos a Ecuador. En un comunicado señaló que la repatriación de connacionales es un proceso individual y no masivo, que responde a criterios objetivos, no a la simple voluntad de los estados parte. Además, señala que en el caso de llevar a cabo una expulsión, que es diferente a la repatriación, sería una decisión unilateral del Estado ecuatoriano y lo que provocaría que cuando lleguen a territorio colombiano, quienes fueron condenados en territorio ecuatoriano ya se quedarán sin condena, es decir, estarán libres en Colombia y podrían regresar nuevamente a Ecuador.